Qué bien suena esos Qué lindo, acordes. qué lindo, qué lindo. Música, música. Acordate que siempre venimos diciendo cómo estuvo la gente de Yuchán. En breve seguimos con más show. Bien, Bien, me gusta. bien. me gusta. Se está Es poniendo como- lindo, ¿Vamos ¿viste? a bailar? Porque ¿Cómo? hace mucho que no bailamos. Yo soy testigo de lo que acabas de decir y espero que te saque a bailar Por supuesto. o que te lleve a bailar. bueno. Ay, puede Ah. ser. Puede ser, ¿no? Lo que Sí, pasa sí. es que nosotros hablamos de bailar y relacionamos para promocionar nuestros shows. Y nuestros shows es el tango. Claro. Porque vos no sabés, Ana, y esto es modestia aparte, A ver, contame. lo bien que yo bailo el tango. ¡Apa! Y con ¡Apa! eso, No me por cabe la bailar- menor duda. Por bailar el tango, Ana, yo llevé a la gente a Roma y fuimos 4 veces. Pero, Por mirá llevar vos. una música de una orquesta Claro. y llevando fue la presentación. En un lugar hermoso que me llevó Roberto para que la gente nos conociera. Qué Gracias a lindo. eso. Por eso estaba todo armado. Lo tenemos todo listo para que En nos cualquier digan, momento te podés largar de nuevo y ¿sabes y qué hacerlo. lindo? Y es trabajo, Ana. Y es trabajo, y es llevar... Es llevar nuestra música. Exacto, es muy lindo. Sabés muy que vos lindo. sabías, pero sabés que las patitas te temblaban. Vos tenías 300, 400 personas Claro, allí. claro. Todos extranjeros, españoles, holandeses, los japoneses. Aman Pero el tango. el tango es atractivo. El tango Sí, seductor, muy nos va atractivo, llevando. muy seductor. Y salió. Qué lindo, Y gracias qué a eso lindo. seguimos buscando el trabajo. Y del trabajo venimos a Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tenemos hoy, Ana? Oh, qué tremendo programón tenemos el día Tremendo. de hoy. Estás escuchándonos hasta las 13, Informadores Radio. Y vamos a presentar, porque ya lo tenemos sentadito, acomodado acá. Está Le muy- gustó muy la pauta prolijito, que le le encantó. pasamos. Ya saben, los oyentes a partir de este momento pueden mandar sus mensajes, Así sus es. preguntas. El tema de hoy es artrosis al 15 58 31 55 06 o a Informadores de Radio por Instagram, que también lo vamos a estar leyendo y le vamos a ir transmitiendo todas las consultas y las preguntas que se puedan tratar acá en este momento y en este espacio. Después tendrás que ir a consultarlo al doc, obviamente. Médico especialista en medicina regenerativa, ortopedia y traumatología, deporte. Hoy nos va a hablar de artrosis el doctor Vázquez Mariscal Víctor. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias primero por la invitación. Para mí es un honor y un placer y además qué lindo poder compartir cosas que a uno le apasionan primero. Claro. Y es el día a día porque la gente siempre se acerca, siempre pregunta, no solamente en el consultorio, sino también vía hoy en día las redes. Las redes. Que Claro. se aprovechan tanto y más en una época de pandemia aún, donde creo que la telemedicina nos ha ayudado también a crecer y relacionarnos con los pacientes y poder sacar dudas que antes lamentablemente uno, no sé si lamentablemente, pero estaba acostumbrado a que sea presencial, pero bueno, uno se tiene que ir acomodando y creo que como primer programa es un tema muy, muy interesante porque es muy amplio y mucha gente tiene algunas dudas, seguro. La primera pregunta Sí. es porque él habló de eso y yo digo, ¿se complicó mucho todo esto de que tenga que ser por redes, por videollamadas, consultas telefónicas? ¿O más o menos te fuiste adaptando? En realidad depende de cada especialidad. Claro, porque... Lógicamente, a ver, los médicos clínicos, los psicólogos, creo que se acomodaron perfectamente Claro, porque pudieron da para hacer el eso. seguimiento. Exactamente. No para nosotros, los traumatólogos, que lógicamente, voy a dar el ejemplo que siempre doy, que es el de rodilla, necesitamos palpar, Claro. necesitamos verificar algunos síntomas, pero bueno, nos tenemos que acomodar y repito, gracias a todo lo que es el internet, hemos tratado de adaptarnos y lógicamente cuando era algo muy puntual y así se permitía que sí se podía atender emergencias y lógicamente urgencias. Claro, muy bien. Vos viste que en tu grata y bonita explicación, en la presentación hablamos y decíamos los temas que desarrollaba el doctor. Y hablamos de lo que es el tema de la artrosis. Y le preguntamos qué son las preguntas del público. ¿Qué es la artrosis? Arranquemos. de una. Arranquemos con lo básico, ¿no? Con lo Exacto, básico. Porque mucha gente pregunta y le llama la atención cuando paciente no muy añoso, joven, 40, 50 años, y dice, bueno, revisamos, pedimos algunas placas de control y lo primero que vemos es un proceso degenerativo, una artrosis. Le dice,
Juan Pérez, paciente, tiene artrosis. ¿Cómo voy a tener artrosis si tengo 40, 45, 50 años? La artrosis, para entenderlo muy claro, es así. La artrosis es el paso de los años en la articulación. Ejemplo, el bebé cuando nace tiene la piel muy finita, muy lisa y muy brillante. Van pasando los años y nos salen arrugas, ¿no es cierto? Bueno, eso es la artrosis. Es el proceso degenerativo en una articulación. Articulación se refiere no puntualmente a lo que es únicamente el hueso, porque la gente entiende, tengo artrosis y estoy mal del hueso. No es así. Es específicamente una articulación. ¿Qué quiere decir? Hueso, cartílago y partes blandas, ligamento, tendón y también músculo, que está lógicamente asociado a una articulación. Resumiendo, una artrosis es un proceso degenerativo articular. Mira, bien, es interesante saberlo, ¿ves? A veces el concepto que no se tiene claro. Y a veces, se confunde mucho con artritis, también, que no es lo mismo. Obviamente son patologías, enfermedades que afectan a una articulación, pero tienen distinta causa y distinto tratamiento. A ver, hoy hablamos de artrosis, en otro momento hablaremos de artritis. Claro. Sí. Pero la artrosis, repito, mucha gente me dice, ¿cómo puedo tener artrosis si tengo 45 años? Sí. Yo siempre digo esto. Sí. Usted y yo, señor o señora, cuando esté el paciente, ya pasamos los 35, así que los dos tenemos artrosis. Pero aparte a veces, viste, las publicidades de que tomás cartílago de no sé cuánto, y viste esas... hay un montón de publicidades. Hoy en día, y generalmente te ponen la persona adulta mayor. Correcto. Haciendo la publicidad. Entonces lo tenemos como incorporado, viste, visualmente. Tienes toda la razón. A ver, uno ingresa a lo que es Instagram o ve una publicidad de algún colágeno. Lo primero que se relaciona es una persona añosa o canosa, digamos. Que obviamente que está sentada, incluso a veces con un bastón. Pero no es así. Saquemos esa imagen, que la artrosis es un proceso degenerativo que empieza a los 35 años. Lógicamente, a ver, si comparamos dos personas de 45 años, una persona que hace actividad física deportiva, que se alimenta, que se cuida, y otra persona de 45 años, obesa, que fuma y que no hace actividad, lógicamente el síntoma va a ser más claro en la segunda persona que en la primera. Claro, lógico. Claro. ¿Hay lugares donde la artrosis se muestra más Sí, por supuesto. Bueno, a ver, todas las articulaciones presentan artrosis en algún momento de la vida, a partir de los 35 mencionaba. Pero donde más se manifiesta, porque es una articulación de carga, es en la rodilla. Y sigue una biomecánica. ¿Qué quiere decir? Que es rodilla, columna y cadera. Entonces, por una estadística, el paciente que más acude por un dolor articular, llámese artrosis, va a ser la rodilla. Después vendrá la columna y después la cadera. Lógicamente también se presenta en tobillo, a nivel de hombro, a nivel de manos. Ya también eso relacionado con alguna actividad. Por ejemplo, los peluqueros o las personas que trabajan en una fábrica que hacen movimiento repetitivo, bueno, en ellos la artrosis estará más presente en su mano, porque hacen el movimiento repetitivo, o en la columna cervical, porque están justamente haciendo este movimiento, que es repetitivo, metódico, y con el paso de los años, bueno, se va a manifestar más en esas articulaciones. Bien. Claro, la posición laboral tiene mucho que ver. Totalmente. A ver, paciente, por ejemplo, peluquero, que viene con el dolor primero en la mano, que está bien pedirlo, siempre hay que pedir una radiografía y una ecografía. ¿Por qué? Porque las dos van de la mano para llegar a un diagnóstico definitivo. Muchas veces lo palpamos, lo tocamos, pero no podemos ver solamente con tocar. Tenemos que avalarnos con una imagen que la radiografía nos muestra el hueso, exclusivamente. La radiografía no sirve para otra cosa, es para ver hueso nada más. Y la ecografía, que es una ecografía músculo-esquelética, es una ecografía específica, no es una ecografía para ver panza, digamos, sino es músculo-esquelética, determinará si está netamente un proceso artrósico o también hay una tendinopatía. Una tendinopatía, llámese una inflamación de un tendón, que se va a manifestar más aún asociado a una artrosis. Puede ser una artrosis pura, pero también hay una tendinitis que tiene una causa. Por ejemplo, el paciente o el peluquero que tuvo un día muy pesado de mucho trabajo, que empieza con una tendinitis
Y cuando después se llega al diagnóstico, tiene la tendinitis, pero también tiene la artrosis. Entonces van de la mano, se potencian, digamos. Claro. O sea, hay la tendinitis y por el proceso artrósico, la signosintomatología, llámese dolor, limitación, aumento de volumen, aumento de tamaño, va a ser más importante, lógicamente. Claro. Bien. ¿Sabés que yo quería preguntarle al doctor, como para dejarlo diferenciado y que ese seguramente puede ser un tema para la próxima entrevista? El doctor nos explicaba artrosis y decía la diferencia con artritis, como para marcar las dos diferencias que son y dejarlo ese tema planteado para la próxima. Para una Excelente, próxima. muy buen tema además. Bueno, artrosis ya lo mencionamos, Sí. proceso degenerativo. Artritis es una enfermedad inmunológica, además incurable. ¿Qué quiere decir? Que una articulación, que nuestro cuerpo se defiende a un proceso inflamatorio. Se hace una cadena y bueno, presenta, si bien cierta sintomatología similar a la artrosis, pero es muy distinto en tratamiento, en tiempo. Por ejemplo, el paciente artrósico tiene dolor en cualquier momento del día. Sí. El paciente que tiene artritis tiene rigidez y dolor matutino. ¿Qué quiere decir? Ah. Yo me levanto en la mañana, me cuesta moverme, conforme va pasando la mañana, digamos, la mitad, 10 de la mañana, como que se va aflojando y va cambiando eso. Ahora, la artritis, hay la artritis reumatoidea y también la artritis reumatoidea juvenil. Bueno, la artrosis se va a presentar por encima de los 35 y obviamente más adelante también. Pero la artritis reumatoidea juvenil está a los 10, a los 12 años, entonces es muy importante, sobre todo, el antecedente genético hereditario. La ley de Mendel dice que si mis papás tienen artritis reumatoidea, yo es muy poco probable que lo tenga, pero seguramente los nietos sí. Entonces salta una generación para entenderlo y hay que estar atento porque cuando acude el paciente y hay un dolor articular, primero hay que diferenciar artrosis y artritis. Después siempre preguntamos al paciente en el consultorio si tiene antecedentes, si en la familia, no los papás, pero los abuelos o más atrás tal vez, tuvieron una artritis reumatoidea. Y la diferencia clara y que se ve en la calle, que lo dice el vecino, lo comentan, es que en la artritis hay una deformidad en las manos. No sé si uno hace memoria, a veces conoce a alguien que tiene las manos como con deseje, se denomina, pero como chuecas, como cambiadas de ángulo. Sí. Bueno, esa es la artritis reumatoidea, por eso es muy deformante. También se denomina, ya en cierto grado, es la artritis reumatoidea deformante. Lo fundamental para artrosis y artritis es el diagnóstico a tiempo. O sea, la artrosis sabemos que vamos a llegar en algún momento, ya lo hemos llegado, pero es llevarlo, es manejarlo, es tomar el colágeno que bien mencionabas, Ana. Con la artritis lo propio, mientras más antes se diagnostica, el paciente no va a llegar a tener, la idea es esa, una deformidad, una limitación. Cuando está muy avanzada, afecta mucho lo que me preguntaba Karina, que es rodilla y cadera, que va a limitar al paciente a movilizarse. Pero si se diagnostica a tiempo, ¿con qué? Con el antecedente familiar. Uno tiene un antecedente familiar, automáticamente tiene que solicitar un laboratorio completo que se denomina reumatograma. ¿Para qué? Para ver si está también ingresando a lo mismo, para que lógicamente con un tratamiento bien marcado, bien controlado en cuanto a medicación y en cuanto a laboratorios, no se convierta en algo limitante y lógicamente más adelante deformante. Claro, lo que es la prevención, ¿no? Lo que es totalmente. Y prestar atención también cuando los niños nos dicen de los dolores, de las... porque a veces uno no piensa que puede ser cualquier cosa, pero y uno es importante. siempre atina a decir, o lo decimos siempre, es estás creciendo, es el camino del crecimiento. Sí. Que es cierto, a ver, la mayor consulta en ortopedia infantil, en traumatología infantil, es el dolor articular, que habitualmente es menos de 12 a 14 años, 12 en niños, 14 en niñas, y es el cartílago de crecimiento lo que duele. Pero es muy bueno lo que mencionas, Karina, porque hay dolor articular que va a pasar y es habitual, pero me tiene que llamar la atención cuando se suma dificultad, por ejemplo, para caminar. El nene está haciendo en la escuela educación física, jugando, se cae repetidamente, tiene dolor, tiene inflamación, se le hincha, entonces ahí hay que hacer estudios. Lo primero, ¿tiene antecedente de artritis reumatoidea en la familia? Se dirá no, se dirá sí, igual.
Ahora otra cosa, tampoco es para que nos alarmemos y hagamos a todos. Todo el Claro, tiempo. no, seguro, no, Pero eso que vos decís, ¿no? El repetitivo, el que se va dando Claro, siempre el que te llama la estar atento, atención. porque hay una patología que se denomina sinovitis, que es un proceso inflamatorio y es el cartílago inflamado. Para que se entienda, es el resfrío de una articulación. Ya. ¿Qué pasa en los chicos? Entonces, Claro. ¿y qué? Claro. Reposo analgésico antiinflamatorio y se revierte y no pasa nada. Pero si se va repitiendo en frecuencia, en tiempo, tenemos el antecedente, hay que estudiar al paciente. Es muy interesante eso del antecedente, ¿no? La verdad que cuántas veces se lo va dejando y hay la importancia que tiene. Médicos clínicos, esos que uno siempre tiene de cabecera, que se encargan mucho y después te van derivando. Pero es muy interesante Bueno, eso. es lo ideal de que... Yo pienso que en consultorios tiene que ser algo resolutivo. No es de que viene, lo reviso y lo mando a pedir. No, yo soy muy, tal vez de otra formación, que cuando llega el paciente, yo quiero que el paciente venga con estudios, con radiografía, con resonancia, lo que haga falta, de acuerdo obviamente a la patología. Si estoy hablando de una artrosis de rodilla, lo ideal es que venga con una radiografía. ¿Por Claro. qué? Porque no quiero que venga, le hago la radiografía, le hago la orden, vuelva a ir. Entonces, yo si creo se que pierde ahí un tiempo Lo de no perdemos. venir y o no a viene. lo que voy es que este año, por lo menos, hemos aprendido mucho en lo del WhatsApp, en el Internet, que se contactan por Instagram y mucha gente, mire, doctor, tengo este problema. Bueno, ¿qué problema tiene? Tengo un problema en la rodilla. ¿Se hizo algún estudio? No. Tengo este antecedente, listo. Ya puede venir con los estudios y vos Directamente pedís, le hace. claro. Hoy en día, como está habilitada, y yo creo que va a quedar eso de por vida, la receta digital. Claro. Nosotros hacemos la receta digital, ejemplo, radiografía de rodilla derecha, no sé, cosa que el paciente cuando viene, ya viene con el estudio, ya viene, uno ya tiene un gran avance y Claro. viene para que lo resolvamos el problema, no para que sigamos pidiendo estudios. Lógicamente, cuando haya una lesión más compleja y así lo requiera, se pedirá algo de alta complejidad, llámese tomografía, resonancia, lo que haga falta. Claro, pero vas adelantando el tiempo. Y no, es un se paso pierde, que se, y no se pierde claro. tiempo, porque después el problema lo tenemos, es decir, me pidió tal cosa, lo dejo para después, no lo hago. Se venció Dejarlo. la fecha, sí, no volví. No voy, me olvidé. El dejar, mirá las complicaciones que trae. Por eso las cosas hechas a tiempo Y- tienen la solución. Claro, importante lo de la edad, porque pasa que uno, viste, piensa, no, esto me duele, soy joven, Sí, lo dejas y no, la prevención creo que es tan importante. Es fundamental, es fundamental. Sí, 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 Yo sí. creo que, no sé, el doctor nos había traído algunas imágenes, no sé si las quieren que las podamos ver. A lo mejor puede ser algo más sí. explicativo. Sí. A ver si. Ahí estamos Maravilla, con las maravilla. imágenes, la gente que nos qué está grande la producción. siguiendo. Ah, por supuesto. Después la va a poder ver si se meten en el vivo de Punto Cero también. Y si no, lo vamos a estar subiendo en las redes sociales en la semana para que se pueda volver a ver Sí, tranquilamente. porque fíjate que en la semana, ya haciendo la promoción del doctor, mucha gente se estuvo consultando, que vamos a después mencionarlas, las consultas que han hecho. Y bueno, yo creo que es un tema que realmente sirve y para muchas cosas para seguir en la semana. Que después el doctor seguramente se comunicará, nos dirá, vamos a agendar otra cita. Y el doctor creo que nos ha dicho que va a tener algunas atenciones especiales a todos aquellos pacientes que vengan a través de informadores. Ah, muy bien. Es una manera que estamos buscando para que la gente se acerque, Se anime y vaya. no se quede. Es muy importante. Siempre decimos prevención, como hacemos con nuestros insumos. Decimos, tengan los insumos a tiempo. Lo mismo está haciendo el doctor. Muy bien. Hay una imagen allí que no sé si el doctor dirá qué es lo que él quiere comentar. Bueno, sí, o ahí vaya, sí cualquier la cosa. veo. Está bien. Tenemos ahí una imagen de una terapia ecoguiada. A ver, resumiendo y englobando para que hable, porque si no voy a hablar de memoria, para que la gente me entienda. Está bien. La ortopedia y traumatología, la medicina regenerativa y la medicina del deporte, lo que va a tratar son enfermedades articulares, musculares, tendinosas, lesiones deportivas. Hoy en día, como que está en auge lo de la terapia ecoguiada. ¿Qué significa? Se dice que es el fonendoscopio o el estetoscopio del traumatólogo. Nosotros los traumatólogos no utilizamos estetoscopio o Claro. fonendoscopio. Bueno, hoy en día el ecógrafo es nuestra mano derecha. Ah, En esa imagen podemos mirá. ver una terapia ecoguiada. Si mal no recuerdo, es un jugador de racquetball que tuvo un desgarro del gemelo. Y ahí, con el ecógrafo, vemos la lesión.
Una vez que se confirma la lesión, dependiendo del momento en el que esté, primero se puede retirar el hematoma que tiene, si así lo amerita, si tiene mucha cantidad de sangre ese desgarro, si no, se lo deja, y después se puede hacer terapia neural o proloterapia, que son terapia del dolor, o plasma rico en plaquetas, o lisado de plaquetas, o sonoterapia, que son terapias para regenerar el tejido. Ahí, a ver, no veo bien, pero bueno, tiene un líquido claro, seguramente es terapia neural o proloterapia, Claro, sí, hay un líquido. que lo que va a hacer es primero revertir el dolor, revertir el síntoma, preparar la zona, preparar la región. ¿Para qué? Para que en aproximadamente 7 a 10 días se hace plasma rico en plaquetas, lisado de plaquetas, que son todo lo que es medicina regenerativa, para que cicatrice. ¿Cuál es la finalidad de esta técnica? La utilizamos mucho en jugadores, sean profesionales o no. Tengo la suerte de tener varios pacientes del fútbol profesional y también de otros deportes, donde lógicamente el jugador, la persona, el paciente, lo que quiere es reincorporarse lo más antes posible a su actividad. Hace un tiempo atrás, un desgarro nos llevaba entre 21 a 45 días, obviamente dependiendo del grado, ¿no? Hoy en día, con estas técnicas, entre 7 a 14 días el paciente está, o el jugador, se está reincorporando Hay una casi al diferencia 100%. importante. Totalmente. Les doy Sobre un todo ejemplo. cuando es profesional, Claro, y tiene que necesita- volver. Vive de su trabajo. Claro. Exactamente. Totalmente. Les cuento algo que estuvimos en un curso del Mundial de Brasil. El Mundial de Brasil, donde estaba el doctor Martínez, el médico de la selección argentina, donde uno de los jugadores se desgarra en octavos de final contra Bélgica, creo. No sé quiénes me ayudan con el fútbol. Ahí seguramente Contra afuera Bélgica. tenemos la gente que Bueno, está... 2014 creo que era contra Bélgica. Bueno, no importa. Se desgarra y lógicamente a los 5 días tienen que jugar. No llega Claro, a los tiempos. no. O en otro momento se le acabó el mundial. Totalmente. Entonces, ¿qué hicieron? Se hace crioterapia, que es hielo. Hay imágenes, está todo archivado, donde al jugador, no voy a decir el nombre por respeto, Sí. se le hace la crioterapia, se lo sumerge en hielo, se enfría la articulación, se enfría la lesión. Tenía un desgarro isquiotibial. A las 7 horas le hacen la terapia del dolor, a las 12 horas le hacen el plasma rico en plaquetas y a los 7 días estaba jugando. ¡Ay, qué O sea, increíble! no al 100%, pero estaba jugando. Jugó la semifinal, que seguramente los que son fanáticos del fútbol se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Pero bueno, la finalidad de estas terapias es primero revertir el dolor, revertir el síntoma, regenerar el tejido y mientras se pueda, respetando siempre tiempos, reincorporar al paciente o al jugador a su actividad, ¿no? Tampoco es una maratón de decir lo pincho y tiene que volver el pasado mañana, no. Claro, no, Porque para cuidando hacer obviamente al paciente. Claro, porque si no, se va a volver a desgarrar y otra vez se hace Claro. una cadena y es peor. Lo que se hace es ecografía previa, se diagnostica la lesión, digamos un desgarro, porque ahí tenemos tendinitis, desgarro, neuritis, quistes, digamos el ejemplo de desgarro, ecografía previa, se confirma el desgarro, sea el grado que sea, se hace la terapia ecoguiada, que después hay algunos videos que lo pueden ver en mi Instagram, que con la aguja se ve dónde ingresa, en el lugar de la lesión, Claro. se aspira el hematoma o no, dependiendo del volumen, se aplica la medicación, después a los 7 a 14 días se hará el plasma rico en plaquetas, siempre guiado por ecografía, y cuando el paciente ya no tiene sintomatología, también se hace una ecografía que va archivada en todas las historias clínicas para determinar y comparar del día 0 al día 14. Y cuando realmente nosotros vemos que tiene una fibrosis, ha cicatrizado esa lesión, es el momento de que retorne. Claro. Está bien, Ahora, totalmente controlado todo. Se hablaba, que yo estuve buscando y la gente nos preguntaba, ¿qué es el plasma rico en plaquetas o el Ahí está. lisado de plaquetas? Bueno, excelente pregunta, que a mí tanto me gusta. No, muy bien, muy bien. Bueno, el Y que plasma tanto rico... se usa, ¿no? Para Claro. otros. Sí, Hoy que se en está día, escuchando mucho. la verdad que ha crecido mucho, no solamente en los pacientes que conocen, escuchan. Yo les voy a contar que hace aproximadamente 6 o 7 años que yo empecé a hacer este tipo de terapias con lo que es la medicina regenerativa. Y uno antes tiene, o siempre tuvo la curiosidad de si googlea y pone, no sé, plasma rico en plaquetas o lisado de plaquetas. Es real lo que les cuento porque se comenta siempre en los congresos, en los cursos, en los simposios. Uno ponía plasma rico en plaquetas y le aparecían 5 o 6 artículos, pero en todo el mundo. Hoy en día uno coloca plasma rico en plaquetas
y salen millones, no solamente de publicaciones, sino que creo que es muy importante, un número muy grande de publicaciones científicas. Eso habla muy bien de que, primero, se está utilizando con mucho criterio, porque no es tampoco de pinchar al que pasa a hacer plasma rico en plaquetas. Claro. El plasma, ¿qué es? El plasma es la parte líquida de la sangre. Ajá. Y tiene una función, que es el regenerar tejido. ¿Cómo actúa? Digamos que, voy a hacer en la mano, en el video me van a poder ver, que yo me hago un corte, empieza a sangrar, por reflejo me lo voy a cubrir, ¿sí? Va a pasar un momento, va a ser un hematoma seguramente, va a cambiar de coloración, pasados los días hará una costra que se irá formando, pasados 7, 21 a 28 días, esa costra se va a caer, va a cicatrizar, quedará una línea seguramente, pero ahí cicatrizó. ¿Quién actúa en esa lesión? El plasma rico en plaquetas. ¿Pero por qué? La gente se pregunta, ¿no? ¿Pero por qué si yo tengo artrosis, el plasma no regenera esa lesión? Por dos causas. Uno, la piel tiene calcio, ¿sí? Tiene un calcio activo. Cosa que cuando yo sufro un corte, el plasma toma contacto con el calcio y se activa el proceso regenerativo. Ajá. Fibrosa, cicatriz y toda la cadena. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos el plasma? Creo que hay una imagen ahí, si la tienen, que yo había enviado, que es muy didáctica. Más adelante, si la puedes pasar, creo que envié, debe haber otra por ahí. Esa es una, otra, si tienes, bueno, esas son ecoguiadas. Después les cuento la del medio, que es muy, muy linda historia esa de... Bueno, para así, cortito y didáctico para que entiendan. El plasma se obtiene de la siguiente forma. Siempre voy a hablar de rodillas porque es lo más frecuente. Tenemos más o menos 12 centímetros cúbicos de sangre por articulación, que sería como un laboratorio de sangre, 2 centímetros más. Es muy poco. Se obtiene en un tubo específico que tiene cierto componente, el citrato de sodio. Se van a llevar estos tubos a una centrifuga, se van a procesar a cierta revolución, dependiendo mucho de la altura donde se hace. Me refiero a altura a la ciudad. No es lo mismo hacerlo en Buenos Aires que hacerlo en La Paz. No es lo mismo. Cambia totalmente las revoluciones por minuto. Y una vez que tenemos ese plasma, se separa, que tenemos los glóbulos rojos por abajo y el plasma puro por encima. Obtenemos ese plasma, pero por sí solo no cumple ninguna función. Se puede activar de dos formas. Uno, en forma química, se utiliza el cloruro de calcio con una cierta regla de 3 y cantidad específica, ¿no? De acuerdo a lo que necesitamos. O también por un medio físico, que es una luz ultraLED. Se utiliza los dos. Como didáctico nomás. No es lo mismo, repito, activar sobre el nivel del mar en el llano que en el altiplano. Cambia por completo. Qué increíble. La altura tiene... La altura tiene. Por la presión de oxígeno que existe. Cambia todo. Interesante. Bueno, una vez que tenemos ese plasma, lo utilizamos, ejemplo, en las rodillas. Yo hasta hace poco, hace 2 años creo atrás, estos 6, 7 años, venía un paciente con un problema en la rodilla y le trataba esa rodilla. Uno siempre se tiene que ir actualizando y aprendiendo de gente que sabe muchísimo. Y hace 1 año más o menos, tal vez 2, que ahora viene un paciente, y tiene razón, tiene una justificación lo que voy a mencionar, que tiene un problema artrósico en la rodilla. Hacemos el plasma rico en plaquetas en la rodilla derecha, digamos, y también hay que hacer en la izquierda. ¿Por qué? Porque va a pasar un tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y vamos a tener el mismo problema en la otra rodilla. Entonces, lo que vos bien mencionabas, Raúl, la prevención. Claro. Entonces, una vez que el paciente viene con un problema de una rodilla, hacemos las 2 rodillas. Y el plasma está determinado que, de acuerdo siempre al grado de artrosis, hacemos de 2 a 4 sesiones por año. La realidad es que casi nunca he llegado a 4 sesiones por año. Se hace una dosis de ataque, que son 2 o 3 sesiones en un año, cada 3, 4 meses, y al año siguiente se hará una por año para evitar que vaya avanzando, porque lógicamente al ser un proceso artrósico degenerativo van pasando los años y esto se va avanzando, ¿no? Claro, no se hace tan seguido, tan corto. No, dependiendo del grado. A ver, ponemos 2 ejemplos. Se hace mucho también en pacientes jóvenes sin artrosis. Sí. Pero hablando de artrosis puntualmente, que es el tema hoy, se hacen 2 o 4 por año. Ponele 3 en promedio.
Y después, a partir del segundo año, se hará 1 por año, que es suficiente y con eso, la verdad que... y una vez realizado el procedimiento, que se hace en forma ambulatoria, en consultorio, ¿no es cierto? Correcto. Se hace en forma ambulatoria, solamente requiere una preparación de que el paciente... La literatura menciona 3 preparaciones, pero la verdad que la experiencia y el hablar con médicos o colegas que hacemos lo mismo, determinamos, o por lo que vemos en estadística del paciente, de que respetamos una sola indicación previa al plasma, que se tiene que suspender 12 horas los lácteos y derivados. O sea, todo lo que es leche animal, ¿no? Se tiene que suspender. ¿Por qué motivo? Porque la leche, como tiene depósitos de grasa, llega a la sangre. Entonces, cuando nosotros obtenemos esa muestra de sangre y la centrifugamos para tener el plasma, si tiene concentración importante de lácteo, de la grasa, se deposita y cuando se aplica en la rodilla, o en cualquier articulación, en la rodilla en este caso, produce dolor. Entonces, es importante que 12 horas el paciente no puede consumir lácteos. A ver, no está contraindicado, pero me ha pasado. Yo viajo a Bolivia también a hacer estos procedimientos y voy 2, 3 días y justo a veces viene gente de otras ciudades y en Bolivia es distinto acá, por ejemplo, la dieta. Allá se come muchísimo frito, la comida es deliciosa, hay que mencionarlo. Sí, y picante. De mi país, sí, muy picante. Muy picante. Bueno, me ha pasado que yo atiendo en Yacuiba, que ahí daban la dirección, que es una ciudad que está a 400 metros sobre el nivel del mar, es una frontera, hace mucha calor, pero hay gente que viene de las ciudades aledañas. Ajá. Entonces, Yacuiba es un lugar donde se come muy bien el pescado. Entonces, me pasó una vez, esto como anécdota, paciente con artrosis de rodilla, paciente joven pero obeso. Entonces llegó, le sacan la muestra a la gente que está capacitada para eso, y me llega la muestra y era blanca. La muestra era blanca. Y le digo, no me acuerdo el nombre, pero Juan, le digo, ¿usted comió algo ayer o anoche? No, pero acabo de llegar. Ya sé que acabo de llegar porque venía de viaje. ¿Pero qué comió? No, fui y me comí un chicharrón. Ahí estaba, ¿ves? Y se nota mucho. El problema es de que se puede aplicar, no está contraindicado, pero produce dolor. Entonces, si el paciente que viene con un problema de dolor, y si le colocamos produce más dolor. Entonces, si se puede evitar, es lo idóneo, es lo mejor y tenemos una mejor respuesta. Qué interesante. ¿Sabés, Ana, que yo lo fui llevando al doctor con este tema porque eran cosas que nos iban preguntando y preguntaban también dentro de nuestra vasta clientela? El doctor hablaba de la toma, que la toma, a ver si estamos en lo correcto, se hace a través de unos tubos de citrato, que estos tienen una medición que generalmente nosotros los vendemos, que son al 4,5%. Ese tubo de citrato es la consulta, porque como sabía de que vos venías, me hacían otras personas. ¿Cómo en este momento tan conflictivo de la parte comercial se puede reemplazar? Son tubos de tapas azules, 4,5% que se utiliza para esa metodología. Ese tipo de tubo es importado, no hay en el país. Ah, mira. Hace un mes que está en falta y hasta por lo menos 60 o 70 días no tenemos reemplazo. Qué problema, ¿no? Te voy a responder, mira, hace... Perdón, ¿cuánto? porque esto salió así. Me encanta la pregunta. Y te lo voy, mirá cómo te la respondo. Hace 15, 20 días yo estuve con un colega, el cual que nosotros nos pinchamos cuando él tiene un problema y viceversa. Y justamente hablábamos de eso. Y mira, me dice, Víctor, no tengo tubo. Me dice, mirá, él hace más o menos 100 plasmas por semana. Imagínate la cantidad de plasma que hace. Y ahora tengo estos otros, me dice. Los que son con tapa amarilla. Ajá, se puede reemplazar. Se puede reemplazar, tienen ACD, se puede reemplazar, se modifica un poco la velocidad del centrifugado, de acuerdo siempre al nivel del mar que está uno, y eso lo va manejando con el paciente. Y me olvidaba otra cosa, si hay médicos que lo están escuchando y lo practican, también se modifica el centrifugado con el peso del paciente. Ah, mira vos. O sea, no hay una altura. En el caso de altura, ¿no? A ver, no hay una...
la realidad es esta, que la literatura no te menciona que a nivel del mar es tanto, que en el altiplano tanto. Es la experiencia personal. Yo tengo la suerte de que, hasta antes de la pandemia, lógicamente, yo he viajado a 5 o 6 ciudades en Bolivia a hacer todo esto, de lo que es plasma, terapia regenerativa, y he estado en La Paz, Oruro, que son ciudades que están a 3.600 metros, y Oruro 3.700, si mal no recuerdo, Potosí 3.800, o sea, es ciudades muy alto, muy alto. Y también en el otro extremo, en Yacuiba, que está a 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, porque la verdad que hay que pasarlo para aprender. Totalmente. Me ha tocado de que hacía, como dice la literatura, y 2 cosas: o no tenía una buena respuesta, o tenía un proceso inflamatorio enorme. ¿Qué significa? Ese paciente que había comido y que yo ya no lo sabía manejar, pero el día a día, el visita a visita, que uno va modificando, porque a veces tenemos la mala costumbre de tener la centrífuga, lo ponemos en cierta revolución y nos olvidamos. No, hay que ver, paciente, ¿cuánto pesa? Claro. ¿Qué comió? Entonces son detalles que van a mejorar nuestra práctica profesional. Qué interesante. Y el éxito del procedimiento también. Por supuesto, a ver, si bien el plasma rico en plaquetas, el lisado de plaquetas, siempre va a responder bien porque es autólogo, viene del mismo cuerpo y no me va a producir daño. Es más, me va a regenerar ese tejido que está dañado. Y la gran ventaja es de que no hay un paciente que le haga daño. O sea, no va a haber un paciente que le diga, me hizo mal. No va a pasar eso. A ver, lo peor que puede pasar es que no le haga nada. Claro. Que no ocurre. Yo creo que la estadística es de 10 pacientes, 8 andan excelente y 2 como que no respondieron bien. ¿Por qué? Porque es probable que no se haya manejado bien las revoluciones, la cantidad de activador, sea físico, sea químico. Y son detalles que uno con la práctica va perfeccionando, va aprendiendo. Más en el mundo de la medicina, que es tan incierto. Que no tiene contraindicaciones tampoco, ¿no? Tiene 2 contraindicaciones. Pensé que era más. Sí, tiene 2 contraindicaciones que son: 1, la leucemia, o sea, el cáncer de sangre, no se puede hacer en pacientes que tienen leucemia. Y 2, la infección local. ¿Qué quiere decir? Tengo un paciente con una artrosis de rodilla, con un antecedente de una osteomielitis, con una infección, con un antecedente de una sinofitis infecciosa, una infección, no se puede realizar. Son las únicas 2 contraindicaciones. Pero después, pacientes, esta pregunta es muy frecuente, diabéticos, ¿yo me puedo hacer eso? Sí, por supuesto. Sí. Se puede hacer terapia neural, se puede hacer proloterapia, técnicas del dolor, se puede hacer plasma, se puede hacer lisado. Entonces, el ozono, lo propio. Entonces, es muy amplia la indicación. Y solo hay 2 contraindicaciones, o sea, creo que es una buena. Los coagulados también pueden hacerlo. Sí, la literatura menciona, una cosa es lo que dice la literatura y otra cosa es la que realizamos finalmente, que se tiene que suspender 7 días la medicación. Nosotros, digo nosotros porque somos una cantidad de médicos que hacemos estas técnicas, y también hay un hematólogo, el cual comenta pedimos una interconsulta, a veces incluso vía online, que nos sugiere. Y nos dice, no, con 2 días es suficiente. O con 1 día, depende del paciente, depende de sus valores. Pero habitualmente son muy, muy pocas las contraindicaciones. Perfecto, muy interesante. Estamos. ¿Cuánto tema? Sí, obviamente. Hay muchas preguntas, muchas cosas, pero vamos a decirles a nuestros oyentes que hoy nos visita y el que está hablando y explicando todo este interesante tema es el doctor Vázquez Mariscal. Víctor, vamos a pasar tus redes sociales ya que estamos en estos momentos para que se puedan comunicar también contigo, que es en Instagram, doctor Vázquez Mariscal, y en Facebook, Traumatología Regenerativa. ¿Es verdad? Así es, tal cual, ¿no? Correcto. Y que el doctor está atendiendo aquí en Buenos Aires y, como él bien habló, también en Bolivia. Así es. ¿Quiénes son mejores pacientes? A ver. Qué difícil pregunta. Bueno, tendríamos que preguntar cuál es la cantidad de mayor gente que está escuchando. Muy así como que queremos. No, a ver, son culturas distintas. Sí. Yo soy de Bolivia, vivo acá hace 12 años. Bastante ya. Bastante poco y bastante más o mucho. menos, sí. ¿No? Pero uno se tiene que adaptar. Totalmente. Exacto. Yo creo que tengo la suerte, la bendición de poder volver a mi país una vez al mes a Eso atender. Es buenísimo. Primero tengo un combo que es impagable, que veo a mi familia. Claro. Que eso es
Que está allá, exactamente. Ya se ganó la visita. Sí. Y después, bueno, es otro tipo de personas, otro tipo de gente, otro tipo de trato. Yo al principio nunca entendía, después me fui adaptando, que cuando llegué hace 12 años y yo me formé en ortopedia y traumatología en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Ajá. entonces entraba el paciente, yo no estaba acostumbrado a eso porque en Bolivia no es así, y entraba, no sé, un paciente, no importa la edad, 15, 18, 20, entraba y decía, hola, ¿qué tal? Y entonces yo no entendía. Claro. Es el trato. Para mí es distinto y me fui mal acostumbrando porque yo retorné a Bolivia después de 2 años, me parece. Y cuando volví, entonces voy a atiende una persona y era una persona añosa y allá es señora o doña, se dice. Entonces pasa la señora, no sé, Juana, le digo, pase Juana, le digo, una persona grande. Me ve y me dice, disculpe, yo no le estoy faltando el respeto. Ay, porque claro. Bueno, entonces, ¿ve? Son costumbres que uno se tiene que ir adaptando. Totalmente. Claro. Y allá, totalmente. o sea, no es que uno se quiera hacer al más ni nada menos, todos somos iguales, pero la gente como que marca una línea de respeto, Claro. que acá también existe, pero uno se tiene Sí. que acomodar. Pero acá hasta antes de pandemia, el doc El tuyo abrazo. venía y te abrazaba y te daba un beso. ¿Qué haces, Por negrita? supuesto. ¿Cómo andás? Y sí. Al menos Sí. el mío. Claro. Bueno, sí. eso me parece fundamental. La relación se llama RPM, la relación médico, RMP, la relación médico-paciente. A ver, mi papá es médico y seguro está escuchando desde Bolivia. Y él me enseñó algo, de que más a veces el paciente no viene solamente porque le duele algo, a veces viene porque quiere escuchar una voz amiga. Y eso es fundamental. Qué lindo, Claro. es importante. Sí. Fíjate, sí. coincide lo que dice Víctor con aquello que nos mencionó en uno de los primeros programas. Vino, fue por Zoom porque no pudo venir porque él está en Villa Gesell. Miguel Muñoz es un gran médico, es un amigo hace muchos años, secretario de salud de la provincia de Buenos Aires, y él explicaba la relación del paciente, esa cosa cuando el profesional se acerca, como quien dice, a la cama si está internado, del paciente, esa charla, esa comunicación, esa parte más íntima es lo que muchas veces ayuda y tiene su grado de importancia en la recuperación. Claro. ¿Qué es lo que hemos perdido? Que siempre hablamos del médico de familia. Originalmente decíamos, se ha perdido mucho eso. A lo mejor con estas situaciones, siempre decimos, el tema de la pandemia está sacando lo mejor y lo peor. Estamos tratando de buscar esa vuelta, volver a encontrarnos con esos afectos que tanto nos hacen. Esto que manifestás de la cercanía. Viene alguien y nos dice, queremos escuchar, por lo menos que nos escuchen. Exactamente. Y evitar a veces, que bueno, es un tema naturalmente comercial y la sociedad nos lleva al médico, al profesional, que a veces a través de una prepaga en 3 minutos tiene que verlo, diagnosticarlo, recetarlo y despedirlo. Bueno, eso en realidad es un punto muy difícil, Es difícil, porque es el sistema de salud. Claro. Sí. Yo tengo la Claro. suerte de que ya no trabajo en el sistema público. Digo suerte Sí. porque uno la pasa mal en lo siguiente. Quiero que me entiendan se y voy a entienda. explicar. Sí. Cuando yo llegué hace 12 años, yo me acuerdo en el Hospital Fiorito de guardia atendiendo pacientes, me quedaba más o menos entre 15 a 20 minutos atendiendo a un paciente. Y venía mi jefe o mi compañero y me decía, ¿qué haces, Víctor? Me dice, ¿Qué hacías? no, estoy atendiendo. No, acá tienes Rápido. 2 minutos, 3 minutos por paciente. Y otra cosa. Pero, ¿y por qué? Porque yo salía a la puerta y tenía 50 personas Claro. afuera. Claro. Exacto. Y lamentablemente uno se tiene que adaptar a eso. Sí. Yo hasta hace 2 años atrás atendí a PAMI y la verdad que a mí me gusta mucho atender a la gente añosa. Claro. Es más, yo veo el reflejo de mi abuelita o de mi mamá o de alguien, porque yo creo que tienes que atender como quisieras que te atiendan. Y es muy doloroso de que pase una señora que estuvo esperando 2, 3 horas, pasan y lo tocan. Me ha pasado, porque yo también lo he hecho, lamentablemente, me tenía que adaptar al sistema. 2 minutos, a veces ni la tocábamos, No, ni la revisábamos. no. ¿Qué le duele esto? Bueno, tome esto, listo, hasta luego. Pero doctor, ¿por qué? Porque si no voy a ese ritmo, lamentablemente no puedo acabar con los pacientes. Claro. Y además, bueno, el sistema de salud es un Sí, tema, sí, es es otro un- tema es difícil. Es otro tema. Es un que tema hay que para varias tratarlo. emisiones. Y sí. ahora en el consultorio,
yo aprendí porque tengo un amigo que maneja mucho, él es ingeniero, que es ingeniero, no me acuerdo, pero es ingeniero. Es un ingeniero. No me acuerdo en qué rama. Pero bueno, él habla mucho de la relación, ¿sí? Con las personas, claro, y todo eso. Y me enseñó un detalle hace unos 5 años en uno de mis viajes, de que yo siempre me levanto, me paro y recibo al paciente en la puerta, le hago pasar, charlamos. Y me dice, hola, yo soy Ana, todo. Y aprendí algo que hago en las historias digitales, que arriba le ponemos en la cabecera, por decir, sí, está Ana acá, y yo pongo, hace radio. Entonces, cuando entra Ana, yo tengo ahí un chanchullo, ¿no? Pero claro, dice, hola Ana, ¿cómo estás? Que ¿Cómo viene algo? la radio? A ver, claro, contame, ¿cómo estuvo? Entonces la gente da ese paso como decir, por lo menos se acuerda, aunque no me acuerdo, pero está anotado ahí. Entonces, y creo que lo más, obviamente es importante tratar la lesión por la que vino el paciente, pero es muy importante la relación médico-paciente. Cortaste ese hielo. Totalmente. Llevaste a la parte emotiva de la persona. Le das confianza. Seguro, seguro. Chicas, no sé, gente, ¿ustedes tenían algunas preguntas que estuvieron haciendo del público? Muchas preguntas, yo acá tengo algunas para el doc, hay muchas que ya las ha contestado. Acá hay una, por ejemplo, padezco dolor en el cuello, que no se le pasa tomando antiinflamatorios de forma, esporádica o algo así. El dolor persiste, ¿no? La actividad es sedentaria, trabajar con la PC entre 8 y 10 horas. Lo que mencionábamos hace un momento. Por eso, lo que decíamos. Las muchas horas nos van a llevar primero a una rigidez articular. Entonces siempre está recomendable, más aún ahora en época de pandemia, que muchos tuvimos 1 año y medio más o menos de no hacer ninguna actividad, ni física, menos deportiva, el hacer, si bien estoy frente a un escritorio, a la hora, a las 2 horas me puedo parar un ratito, 3, 5 minutos de movilidad, movimientos básicos, por ejemplo, en lo que es columna cervical, que son flexión, extensión, derecha, izquierda y rotación. Parece una pavada, pero la verdad que ayuda mucho. ¿Por qué? Porque activa toda esa parte de movilidad. Lógicamente, cuando no ceden, cuando no mejoran con analgésico, antiinflamatorio, el cuerpo siempre se dice que tiene memoria. Entonces, que si hay dolores te está avisando algo. Y está demostrado que la cervicalgia, como así se denomina, sí, el dolor cervical es muy amplio, tiene una signo-sintomatología muy grande y un tratamiento. No es que me duele el cuello y le damos analgésico a todos, no, porque hay varias causas. Puede ser muscular, puede ser tendinoso, puede ser articular, dependiendo de la edad puede ser artrosis también, ¿por qué no artritis? Entonces hay muchas causas. Ahora otro también hay que está relacionado con un problema de la vista y del oído. Así que yo sugiero a la persona que se comunicó que acuda a un control. Lo ideal sería siempre el paciente acudir con una plaquita de rayos X, en este caso es lo más importante, y después, en consultorio serán los estudios que hagan falta. Claro, está bien, es muy interesante saber eso, que puede también no solamente ser postural, sino que puede ser otra cosa también. Claro. Porque uno se medica, ¿no? Enseguida, rápidamente, sobre todo para seguir trabajando. Año pico, en donde las consultas también uno las fue estirando y no acudió al oftalmólogo anualmente como lo debe de hacer, ¿no es cierto? Eso también hace que ahora, aparezcan otros dolores, ¿no? ¿Cuántas surgen? ¿Cuántas patologías surgen en el medio de esta pandemia? Porque estas son las cosas, los puntos, los temas fundamentales, y de ahí vienen los derivados, todo lo que te va llevando, porque una cosa va llevando a la otra. Es bueno hacer uno está acostumbrado al control, en nuestro caso ginecológico, al control cada 1 o 2 años con tu médico clínico. ¿Es bueno hacer una consulta cada tanto con un médico traumatólogo? Sí. A ver, lo mencionaba Raúl, la base de la medicina, el pilar fundamental es la prevención. O sea, para que uno no tenga dolores articulares, lamentablemente en cierta etapa de la vida los va a tener, pero lo ideal es llevarlos lo mejor posible. Entonces, al traumatólogo, una vez al año está indicado, y más aún si tuvo, un ejemplo, un problema de una ruptura de un menisco, si tuvo una lesión de un ligamento, una caída si hubo fuerte, un antecedente de una fractura, es bueno controlarse. Eso, ¿y cómo? Una placa, una ecografía, en caso de rodilla, cuando
hay pacientes que tuvieron una ruptura del ligamento cruzado, los operaron, todo. Lo ideal es que al año se tiene que repetir la resonancia. Mucha gente acude y dice, mire, doc, me operaron hace 3, 4 meses, me quiero hacer la resonancia. No tiene sentido, no sirve de nada. Hay que esperar un año. Por 2 cosas. 1, vamos a ver el trayecto de ese ligamento bien formado, cicatrizado recién al año. Y 2, no se puede pedir una resonancia antes del año de una cirugía porque el material, dependiendo de qué material sea, valga la redundancia, se puede mover. Entonces es importante eso, porque mucha gente acude y dice, yo me quiero hacer una resonancia. Claro, la resonancia es algo muy específico y muy puntual. No se la pedimos a todo el mundo. Hay que pedirla a quien corresponda. Está y bien. el tiempo para el eso, tiempo. ¿no? Qué cosa. Y mi última pregunta, que ya viene siendo personal casi, ¿no? Está bien, Hablando de... Me estoy metiendo sí, no, pero es así. disimuladamente, Pero a quién ¿no? no le duele Pero el ¿a quién no te cuello? duele? ¿Qué no ha pasado Pero eso? dice, es la almohada que es viejita. Claro, va y que- buscando el colchón, la almohada, que almohada. dormí mal, que... Ay, Sí. Vos dijiste que el cuerpo tenía memoria, ¿no? Sí, la sí. kinesiología, lo postural, ir a esos masajes o esos movimientos o esos ejercicios, se recupera todo eso, ¿no? Todo sí, se recupera. A ver, primero, del todo. o la un traumatología tiene 2 manos derechas que son enormes y sin ellas yo creo que sería casi imposible ejercer, que son el imagenólogo, llámese rayos X, resonancia, ecografía, Ujú, todos lo los que estudios, conocemos. y el kinesiólogo. ¿Sí? Pero también no es de que me duele algo y tengo que ir al No. kinesiólogo. Mucha gente, me pasa, tengo un paciente añoso que no quiere caminar, está recién operado, 94 años tiene Fausto. Oh, Y no quiere caminar, fue el kinesiólogo, empezó a caminar bien y el kinesiólogo, bueno, terminó su trabajo y ahora no quiere trabajar. Entonces tampoco es bueno depender del kinesiólogo. Yo siempre Claro. les digo, bueno, ¿haces Claro. kinesiología? Ya me sé, ojalá no escuche Fausto, ¿sí? ¿Por qué me están nombrando? Bueno, hacemos la kinesiología, pero ¿qué es lo ideal? Obviamente descartemos los aparatos porque nadie los tiene en su casa. Claro. Pero los ejercicios, los movimientos que yo hice con el kinesiólogo, también los tengo que hacer solo, porque Claro. no me sirve de nada. Claro. Porque la finalidad es recuperar lo más antes posible. ¿Para qué? Para que la persona se reincorpore a sus tareas habituales. Y el kinesiólogo, muy bien en tiempos, en cantidad de sesiones, es la mejor Claro. herramienta del traumatólogo. un determinado tiempo donde te recuperás, pero después mantener un poco el Exactamente. movimiento. A ver, no se habla mucho, pero y creo que es bueno mencionar al kinesiólogo en la etapa de COVID. Pacientes post-COVID con secuelas pulmonares, el trabajo que hacen es inmenso y nadie lo menciona. Claro. Es bueno reconocerlo también. Sí, es Claro. importante para la Creo recuperación. que el doctor Muñoz había hablado. Había de ese hablado, sí, tema, sí. Que era importante. Que La gente el que había apoyo sufrido, fundamental, pulmonía bilateral era importante Sí. hacer ese tipo de ejercitación, ¿no? sí. Y Para volver a la normalidad. cuando hablamos de las lesiones que vos mencionabas, por ejemplo, a veces se produce digo, por ejemplo, un caso particular del brazo o del hombro, carga de peso excesivo, mal movimiento, eso puede traer alguna complicación, no sé si desgarro, pero esas molestias que se tienen, que a veces no se sabe qué es. Después se habla del famoso manguito rotador, que es tan doloroso. Bueno, les voy a dar un ejemplo muy claro. Tengo un paciente, Eric. Eric es exjugador profesional de racquetball y tiene 74 años. Pero uno lo ve, parece es norteamericano. Estuvo el viernes en consultorio y él tuvo una lesión del manguito rotador. Entonces, empezó con un proceso inflamatorio tendinoso a nivel del supraespinoso, que es el tendón más importante o cumple mayor rango de movilidad en el hombro. Veníamos tratándolo, se revirtió la tendinopatía, el proceso inflamatorio agudo, y eso fue en diciembre, y hace 2 meses volvió. ¿Qué pasó? Él hace gimnasio y tiene 74 años. Entonces hacemos estudios y tiene una artrosis degenerativa muy importante. Entonces, antes de la lesión, él no presentaba síntomas de la artrosis. Entonces, ¿qué hace? La tendinopatía, la tendinitis, en este caso el supraespinoso, que es una lesión aguda, para entenderlo, como que despierta el proceso degenerativo. Entonces, siempre hay que hacer un control, lo que mencionaba Ana, la radiografía, la ecografía. ¿Por qué? Porque
esta persona, si bien está acostumbrada a hacer, pero bueno, no es lo mismo hacer a los 30, a los 40 o más adelante, ¿sí? A lo que voy es de que siempre es importante medir lo que uno puede hacer. Mucha gente dice, no, yo les doy un ejemplo particular. Yo antes hace 10 años jugaba 3 horas día, ahora no puedo jugar 2 horas. Claro. Porque no es que esté grande, no es que esté añoso, pero pasaron 10 años. Sí. Entonces, claro. uno tiene que saber adecuarse al tiempo. Totalmente. Ganas, creo que a todos mentalmente nos sobra de hacerlo, pero a veces físicamente no te da. Entonces, conocer nuestros límites en cuanto a ejercicio, en cuanto a levantar, en cuanto a cargar. Uno a veces se le va y quiere, no sé, mover algo que no da porque no te da físicamente. Y de forma brusca lo hace. Además, esos son los traumatismos indirectos, que uno por levantar, empujar algo, le viene el dolor en el hombro y se puede llegar a romper un tendón, más si es una persona añosa, que sumado a la artrosis y a una calcificación de ese tendón por la artrosis, se rompe y ahí ya es un poco más complejo. Es más complejo el tema. Bien. Bueno, creo que ha sido clarísimo. Opa. Sí, ya, ¿viste? Sí. Cuando yo te digo ha sido clarísimo porque se nos pasó volando. Y te digo, y muchas de las preguntas que la gente fue haciendo se fueron desarrollando solitas. Pero vos fíjate que esto es una presentación mínima nada más de lo que seguramente va a ser muy interesante la próxima, porque esto tiene para mucho, que después el próximo tema para la otra va a ser el tema de artritis. A mí me dijeron que era hasta las 3 de la tarde. Yo te voy a decir una cosa, con almuerzo inclusive. Claro, yo traje el almuerzo. Está muy bien. Traje el tupper. Está muy bien. Cuando nosotros empezamos aquí, que no hace mucho, nos dieron 1 hora. Yo siempre dije, de entrada, a mí no me alcanza, porque son muchas las cosas. Fuimos muy viendo gente generosa, el programa que estaba en este horario, se dio, se acomodó en otro horario, la gente de la radio nos acomodó, pero yo digo que igualmente 2 horas no tampoco. Lo que pasa es que surgen temas no solamente de lo que pregunta la audiencia, sino lo que le pasa a Raúl, a mí, yo les cuento alguna vivencia. Porque todos todo está relacionado. No hay persona que no haya tenido dolor, que no haya tenido un síntoma. Es más, no sé, uno a veces habla del hermano, de la mamá, del papá, entonces todo está relacionado con la actividad que tenemos a diario. Y esto, y el presentar de esta manera es lo que hace que la gente que nos está escuchando, por suerte en este momento nos siga acompañándonos, dicen, a mí me está pasando esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? No dudo más. Hoy es sábado, tengo las redes, tengo el teléfono. Tengo a buscarlo, ya me comunico con el doctor. ¿Vos tenías el teléfono, las redes, Ana? Tengo las redes del doctor, así que tranquilamente se pueden comunicar por Instagram al doctor Vázquez Mariscal, en Facebook también, por supuesto, Traumatología Regenerativa. El doctor saben que atiende en Buenos Aires, también atiende en Bolivia, porque no sabemos quién nos está escuchando, así que tenemos que decirlo. Mi papá seguro. ¿Tu papá seguro? ¿Acá o en Bolivia? En Bolivia. Perfecto, muy bien. Y él sí tiene también su familia allá, está instaladísimo allá. Sí, viven allá. Además, le encanta, él es médico, pero estudió periodismo. Ah, mira. Yo le contaba a Raúl en su momento, fuera del aire, cuando charlábamos, de que hace muchos años atrás mi papá tenía un programa que se llamaba Temas Médicos. En la tele y en la radio. Mira, era un pionero, ¿viste? Sí. Y eso es algo que él me dijo los otros días, me dice que la manera que le gustaba, como lo armamos nosotros, la producción, la organización, es muy similar a lo que hacía su papá. Qué interesante. Eso es un honor que alguien te diga. Y vos fíjate que hablaste de televisión y de radio. Yo sigo insistiendo, porque siempre de buscar salen las cosas, por eso nunca hay que quedarse. ¿Te duele algo? Levantá, corre la colcha, salí, pegate un baño, perfume, a la calle y salí. Hay posibilidades que con estas características que tenemos nuestros programas, estamos teniendo un ofrecimiento para hacer otra cosita más. Entonces es buscar y llevar solución a la gente. Por eso la importancia de los grandes profesionales que nos acompañan. ¿Paso el teléfono del doctor? Por favor. ¿Te parece? 549-11-6207-3458. El doctor está atendiendo en Junín, 1054, Recoleta. Bueno, muy bien. Acá nomás, es un par de cuadras y nada más. Si me permiten, les comento algo que uno se fue adaptando a lo que mencionábamos en la pandemia. Tuve la suerte de formar parte de un curso el año pasado y había estudiantes de último año de medicina de Latinoamérica. Estaba México, estaba Colombia, Ecuador, bueno, muchos países. Y
¿Quién pensaría que uno trabaja acá? Bueno, atiendo gente acá, trabajo en Bolivia, lo mismo. En este tiempo, después seguramente de esas charlas que dimos, tuve pacientes de México, tuve pacientes de Colombia y de Perú. A lo que voy es lo siguiente, que hoy en día, si bien la traumatología lo ideal es palpar, tocar, también se puede hacer la telemedicina y es una de las alternativas y la venimos haciendo atendiendo a pacientes no solo de acá de Buenos Aires, no solo de Bolivia, sino de cualquier parte. Qué interesante. Y como este programa se ve en el mundo... Exactamente, te cuento que a veces nos escuchan desde Holanda, desde España. Vos sabés que tenemos la gente Italia. que se comunica... De Italia tenemos todos los sábados. De México, que la gente que nos está acompañando, que tienen también un programa, todo dedicado a la salud. Y bueno, fíjate de cuántos lugares más inesperados podemos llegar. Lo que es, como siempre decimos, desde Buenos Aires, Argentina, hacia el mundo, llevamos lo que consideramos la mejor información. Sí, totalmente. ¿Cómo se nos pasa el tiempo? Sí. Estamos 12:28 a ya 2 minutos de nuestra tanda. De nuestras tandas. Bueno, muchísimas gracias. En una primera fue parte. Clarísimo todo. Te podés quedar hasta el final, no hay ningún problema. Sí, porque obviamente. le vamos a después. Ahora estamos haciendo un cierre con el doctor. Un cierre que tiene que ver con. Y después con le vamos a pedir que nos hablado. ayude un poquito con algunas cositas que queremos hacer. Encima Estamos lo vas a acá. hacer trabajar vos. Que trabajen. ¿Qué trajo la Horas camilla extras, acá para.? Trajo todo. Para que te controle también. Pero también lo vamos a hacer. Así que bueno. Perfecto, vamos a una 12:29. breve pausa y estamos volviendo. Cuento con las alas.